Buenos días. El día de hoy vamos a exponer una serie de gráficos y tablas donde mostraremos el análisis cuantitativo, construcción de tablas descriptivas. Mi grupo está conformado por María Araujo, Tatiana Carvajal, Verónica Espina y mi persona. Iniciamos con el análisis bivariado estadísticos descriptivos. Tabla 1 que se titula como características en pacientes físicamente activos con o sin depresión. Cuando analizamos la tabla, se tiene que 156 pacientes activos físicamente clasificaron sin depresión, 50% con una edad de 18.9 años o menos, siendo un mayor porcentaje las mujeres, respectivamente del 88.5%. Por otro lado, el 59 pacientes físicamente activos clasificaron con depresión, 50% con una edad de 19.2 años o menos. Cuando continuamos con la actividad física, tenemos que, sin y con depresión, un mayor porcentaje clasificados en actividad física liviana, que pacientes sin depresión es un 48.7% y pacientes con depresión 49.2%. Finalmente, según el IMC, del total un gran porcentaje se encuentran adecuado, donde pacientes sin depresión es de 74.4% y pacientes con depresión del 74.6%. Bueno, la siguiente tabla hace referencia a la descripción de variables cualitativas y cuantitativas. Tiene como título Tabla 2, características antropométricas y sociodemográficas de pacientes físicamente activos. Como datos más relevantes, pudimos observar que el 50% de la población de pacientes físicamente activos tienen una edad, peso y talla de 18.9 años, 56.4 kilogramos y 161 centímetros o menos, respectivamente. En el caso de las variables cuantitativas, el 86.5% de la población físicamente activa corresponde al sexo femenino. El 48.8% y el 26% de la población físicamente activa realiza una actividad física liviana y moderada respectivamente. Y solo el 25% de la población físicamente activa realiza una actividad física intensa. Del total de la población físicamente activa, el 74.4% tiene una clasificación de IMC adecuado y del total de la población físicamente activa, solo el 1.9% y el 0.9% tienen un EMC clasificado como obesidad grado 1 y obesidad grado 2 respectivamente. A continuación, esta tabla hace referencia a la descripción de variables cualitativas y tiene como título características generales de pacientes físicamente activos. Las variables que se tuvieron en cuenta acá, pues sexo, actividad física, clasificación de IMC, depresión. Acá en esta tabla entonces encontramos que del total de la población de pacientes físicamente activos, el 86.5% corresponde a mujeres. Del total de la población físicamente activa, el 48.8% practica actividad física que se clasifica como liviana. Del total de la población físicamente activa, el 74.4% tiene un IMC que se clasifica como adecuado y adicionalmente, en cuanto a la depresión, del total de la población físicamente activa, el 72.6% no tenían depresión. La siguiente tabla hace referencia a un análisis bivariado y tiene como título Tabla número 4, estadísticos descriptivos estudiadas en pacientes físicamente activos según el sexo. Acá podemos encontrar que entre los datos, el 25.1% de la población físicamente activa realiza actividad física intensa y el 52.7% de la población femenina realiza actividad física liviana. También encontramos que el 50% de la población total tiene una edad, peso e IMC
de 18.9, 56.4, 21.8 o menos, respectivamente. Y en el último dato relevante a resaltar acá, encontramos que el promedio de la talla de la población físicamente activa es de 162 centímetros más o menos 7.93 centímetros. Y con respecto a la población masculina, el promedio de la talla es de 175 más o menos 6.9 centímetros. Y acá también podemos encontrar otro dato relevante, y es que el 72.6% de la población total no presenta depresión y el 27.4% del total de la población sí presenta depresión. Bueno, aquí en esta tabla lo que tenemos es un análisis bivariado que se representa por los estadísticos descriptivos. Como título es Tabla 5, estadísticos descriptivos de las variables estudiadas en pacientes físicamente activos según clasificación de IMC. Como datos principales, el 25% de la población físicamente activa tiene una talla de 1.59, 1.57, 1.58, 1.63 y 1.78 metros o menos según la clasificación de IMC de delgadez, adecuado, sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2 respectivamente. Para la población físicamente activa, el 25% de la población tiene un pliegue de tríceps igual o mayor a 12.9, 20.44, 23.4, 33.9 y 18.4 milímetros para un IMC de delgadez, adecuado, sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2 respectivamente. Dentro de la clasificación de IMC, los pacientes físicamente activos que tienen un valor mínimo más pequeño entre los grupos de comparación son los que se clasifican con sobrepeso, los cuales tienen un valor mínimo de pliegue de bíceps de 2.3 milímetros, seguido del grupo de IMC adecuado con un valor mínimo de 2.4 milímetros para el pliegue de bíceps. Los pacientes físicamente activos con sobrepeso tienen un valor máximo de pliegue de bíceps mayor en comparación a los demás grupos, con un valor de 36.0 milímetros. Continuamos con los gráficos. En este caso tenemos un diagrama de barras que se titula como porcentaje de pacientes físicamente activos que tienen o no depresión según sexo. En este caso se utilizaron dos variables, que es la presencia de depresión o no, que se puede identificar con colores, el no de color azul y el sí de color piel. Y también se divide por sexo, femenino y masculino. Cuando interpretamos el gráfico, tenemos que el total de la población activa físicamente, un gran porcentaje no presenta depresión. Tenemos que el 75% de la población femenina no presenta depresión y el 25% de la población femenina sí lo presenta. Por otro lado, el 60% de la población masculina no presenta depresión, pero el 40% sí la presenta. Continuamos con el gráfico número 2, que también es un diagrama de barras que se titula como clasificación del nivel de actividad física en pacientes físicamente activos según sexo. En este, por el contrario, se identifica el sexo femenino de color azul y el masculino de color piel. Y se clasifica según los niveles de actividad física, ya sea liviana, moderada o intensa. Cuando lo interpretamos, tenemos que del total de las mujeres el mayor porcentaje fue el nivel de actividad física liviana con un 95%. También tenemos que el sexo femenino superó en porcentaje al sexo masculino en todos los niveles de actividad. Como es un ejemplo, el nivel de actividad física liviana, donde el 95% es femenino y el 5% es masculino. Finalmente, del total de hombres, el mayor porcentaje fue el nivel de actividad física intensa.
Para el gráfico número 3, es un gráfico boxplot, acá vamos a evaluar la presencia o no de depresión en pacientes físicamente activos según la edad. Entonces observamos variable de edad, variable de depresión y con esta gráfica observamos que el 25% de los pacientes físicamente activos que no tienen depresión tienen 18 años o menos. A su vez, el 75% de los pacientes físicamente activos que no tienen depresión tienen 20 años o menos, mientras que el 75% de los pacientes físicamente activos que no tienen depresión tienen 20 años o menos. El 75% de los pacientes físicamente activos o que tienen depresión tienen 22 años o más. También hay que tener en cuenta que hay valores atípicos acá que se representan para los pacientes que tienen depresión hasta los 28 años. En el gráfico número 4, también un boxplot, se titula como IMC de pacientes físicamente activos según el sexo, y es que acá encontramos la distribución de estas dos variables en donde vemos que el 25% de la población femenina tiene un IMC de 19.7 o menos. El 75% de la población masculina tiene un IMC de 27.2 o menos, mientras que el 75% de la población femenina tiene un IMC de 23 o menos. Por otro lado, también encontramos que el 25% de la población masculina tiene un IMC de 23.4 o menos, y el 25% de la población femenina tiene un IMC de 23 o más.